Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de TN5 Matutino, hoy 21 de septiembre del 2024. Iniciamos el noticiero de esta mañana con las patrullas, un recorrido que se ha hecho en las últimas horas para darle a conocer a usted lo más destacado que ha sucedido en la noche y madrugada de hoy. En pantalla tenemos a Tony Munguía, que está listo para compartirnos esas noticias más impactantes a través de la patrulla TN5 en el Distrito Central. Buenos días, Tony. Buenos días, Luz. Buenos días a todos los televidentes que se levantan viendo TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Vamos a ver a continuación, a través del resumen de la patrulla TN5 el Distrito Central, varios accidentes viales, hechos colaterales que ha dejado esta lluvia que ha caído en Tegucigalpa alrededor de unas 7 horas consecutiva, una lluvia intensa aquí en el Distrito Central. De igual forma, vamos a resumirle a ustedes sobre un operativo que ha montado la Secretaría de Adolescencia y Niñez y Familia junto al Ministerio Público, la Policía Nacional y Militar. Veamos a continuación los detalles. Un aparatoso accidente tipo volcamiento en el Boulevard Centroamérica dejó la noche de ayer únicamente daños materiales. Ha sido tan fuerte el impacto de este vehículo tipo pick-up que se llevó de encuentro también un barandal de metal que divide este túnel con el Boulevard Centroamérica. Sorprendidos, muchos ciudadanos de lo ocurrido empezaron a llamar al sistema de emergencias del 911 para advertir de este accidente que se pensaba en primera instancia que tenía víctimas atrapadas entre los amasijos del vehículo. Sin embargo, al llegar al lugar se descartó. A la zona llegó tránsito para recabar más información. Estas son imágenes de un conductor en evidente estado de ebriedad que conducía este vehículo y que el mismo fue a impactar con un árbol ubicado en el Boulevard Kuwait de la capital, muy cerca de la Corte Suprema de Justicia. Al llegar al lugar, los agentes de tránsito pensaron que dentro del carro el conductor había fallecido. Sin embargo, lo que se miraba en este video es que esta persona quedó totalmente dormida sin darse cuenta de lo ocurrido. Tanto ha sido su estado que pasaron varios minutos para poder despertarlo y mostrarle todo lo que había llevado a su paso. Derribó un árbol y destrozó totalmente su vehículo. En Comayagüela, un carro particular fue a impactar con un taxi, pero el particular se dio a la fuga, quedando el taxi a la vista de todos con daños en su parte frontal. Se descartaron en este accidente personas heridas, únicamente daños materiales. Al lugar llegaron agentes de tránsito para recabar más información y luego verificar a través de las cámaras la culpabilidad de este accidente. La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia junto al Ministerio Público, Policía Nacional y Militar realizaron anoche bajo la lluvia un fuerte operativo para verificar si en lugares nocturnos no estuvieran menores de edad. Estamos haciendo un operativo con el propósito de identificar si hay niños o niñas menores de 18 años en estos lugares que son bares, centros de vida nocturna, discotecas, porque como Secretaría estamos asumiendo esa responsabilidad de asegurar que los niños estén protegidos con sus familias y no a altas horas de la noche en estos espacios. Sorprendieron bares, nightclub, discoteca y todos los lugares donde a altas horas de la noche únicamente deben de haber personas adultas. Sin embargo, se descubrió que en una de las gasolineras de Comayagüela estaba un menor de edad junto a su mamá y papá, estos últimos ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que se procedió de manera oportuna a advertirle a los papás del menor que se lo llevaran hacia su vivienda, si no SENAF podría intervenir. Durante casi 7 horas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, ha llovido en Tegucigalpa y de manera sorpresiva. Esta lluvia no ha provocado daños hasta ahora, derrumbes o inundaciones, únicamente hechos colaterales como los accidentes antes en mención. Es oportuno mencionar que se hizo el monitoreo tanto en Comayagüela como en Tegucigalpa para constatar
que dicha lluvia no estuviera generando peligro o zozobra entre los capitalinos. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas aquí en el Distrito Central. Pendientes de más información aquí en TN5 Matutino. Muchas gracias, Tony. Ya está listo Edgardo Velázquez en San Pedro Sula. Nos informa lo que ha acontecido en las últimas horas. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciada Luz Madrid, televidentes de TN5 Matutino. En la zona norte del país, en las últimas horas, la Policía Nacional registra unos fuertes operativos que ha realizado en centros nocturnos. Asimismo, familiares han retirado el cadáver de la morgue de San Pedro Sula de una mujer que lamentablemente perdió la vida en un accidente en esta ciudad. Estos y otros detalles en la patrulla TN5 de la zona norte. Entre los sucesos acontecidos la noche de ayer y la madrugada de hoy en la morgue sanpedrana, el cadáver de una mujer identificada preliminarmente como Betty Mejía, quien lastimosamente falleció en el hospital Mario Catarino Rivas debido a la gravedad de las lesiones y heridas generadas tras ser atropellada accidentalmente por un motociclista. En tal sentido fue reclamada por sus familiares. Con mucha tristeza y dolor esperaron a que las autoridades de medicina forense realizaran el procedimiento correspondiente. Por otro lado, es de resaltar que en la primera estación policial no se contabilizaron detenciones de alto impacto, al menos en las recientes horas de la noche y madrugada, lo cual viene a ser un indicativo que no se registraron hechos criminales. A pesar de ello, las oficinas permanecieron activas para darle atención a los ciudadanos que realizan denuncias por delitos comunes como maltrato familiar y escándalo público. Para finalizar, a raíz que en los últimos días han sido caóticos por los recurrentes accidentes viales, donde los motociclistas y peatones han sido los más afectados, elementos policiales desarrollaron operativos en los diferentes puntos de San Pedro Sula para procurar en alguna medida que los conductores anduvieran en debido orden y evitar sucesos desafortunados. Este ha sido el resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN5. Desde el lugar de origen de la noticia les ha informado Cristian Cerón. Este reporte desde la zona norte. Retornamos a estudios principales de TN5 Matutino. Buenos días. Gracias, Edgardo. ¿Y qué ha sucedido en La Ceiba en las últimas horas? Gustavo Bustillo nos tiene más información. Buenos días. Gracias. Buenos días, Luz Madrid. Es un gusto saludarle. Buenos días a Honduras, que se levanta viendo TN5 Matutino. Bien, esta mañana en La Ceiba con relativa calma, una mañana parcialmente nublada, y a bordo de la patrulla TN5, pues lamentablemente tenemos que informar, y es que hace meses, no se daba un hecho como el que ocurrió acá en La Ceiba, y es que encontraron el cadáver de una persona embolsada, es decir, adentro de una bolsa. Pues esta persona ha sido ya identificada luego del levantamiento cadavérico, y por supuesto nosotros le brindamos esta información a través de la patrulla TN5. Además, un accidente de tránsito ha cobrado la vida de un ciudadano, esto en la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón. Esto y más se lo presento a continuación. Identifican al cadáver encontrado atado de pies y manos al interior de una bolsa en la ciudad de La Ceiba. Se trata de Óscar Alberto Segovia, de 27 años de edad, residente en la colonia Juan Orlando Hernández. Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares. Fatal accidente cobra la vida de un hombre en el departamento de Colón. El incidente se registró sobre la carretera CA13, entre la comunidad de Zamora y el desvío de la Concepción en el municipio de Tocoa. Y es que un hombre circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue embestido por otro vehículo, muriendo en el lugar. La víctima mortal fue identificada como José Armando Martínez, originario de la comunidad de Zamora.
Familiares piden a la población en general quien tenga información del paradero de Carlos Giovanni Sarmiento, de 40 años de edad, originario y residente en Carbonales, Bonito Oriental, en el departamento de Colón. Favor llamar al teléfono 3283-7425. Hasta aquí lo más relevante a bordo de la patrulla TN5. Buenos días. Bueno, es lo que informamos a esta hora de la mañana desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Pendiente de más información, por supuesto, desde la novia de Honduras. Buenos días. Muchas gracias, Gustavo, por esa información. Y como saben, en Honduras es importante que existan espacios recreativos para la familia, para los niños, para que puedan pasar su tiempo y sobre todo hacer diferentes actividades, así como el deporte que estamos viendo en este momento en pantalla. Esta cancha multiusos se ha inaugurado en San Francisco Marcala. Se están acercando ya a las 100 obras. Henry Fiallos nos tiene más información. Adelante. Los televidentes de TN5 Matutino a través de la Corporación Televicentro. Así es, en el barrio San Francisco, en Marcala, departamento de La Paz, ha inaugurado la construcción de una cancha multiuso. Se acerca parques nacionales y recreación, cerca de 100 proyectos de esta misma forma que se han realizado a lo ancho y largo del país. Cancha multiusos y parques nacionales. Bueno, ahí estuvo el patronato, la Corporación de Marcala en el departamento de La Paz, también los niños y los más alegres, los jóvenes, con este proyecto que se inauguró en este sector de Marcala, departamento de La Paz. Vamos a escuchar en este instante a don José Cecilio Cruz, el director de Parques Nacionales y Recreación. Sí, otra cancha más que hemos inaugurado aquí en el municipio de Marcala y específicamente en el barrio de San Francisco. Y quiero manifestarles que también estuvimos en el municipio de Yarula, específicamente en la aldea La Huerta, junto con el señor alcalde Byron, inaugurando también otra cancha multiusos. Y ahora pues aquí en Marcala, ¿verdad? Y específicamente en el barrio de San Francisco, como le vuelvo a repetir, inaugurando otra cancha multiusos, aquí con la corporación municipal y también con el patronato de dicha comunidad. Todas estas obras que les hemos llevado a lugares donde nunca habían llevado estas obras sociales, la gente se siente muy contenta. Bueno, ya escucharon a don José Cecilio Cruz, el director de Parques Nacionales y Recreación. Para el próximo año también se van a construir otros proyectos, 67 obras de este mismo tipo en el occidente del país como a nivel nacional. Esto es muy interesante porque los niños y los jóvenes tienen un aporte directo de parte del gobierno con este tipo de proyectos. Este es el contacto de Henry Fiallos desde Marcala, departamento de La Paz. Buenos días. Bueno, qué excelente esta iniciativa. Ya se están acercando a las 100 obras referentes a estos espacios recreativos para nuestros niños. Entre otras noticias, una no muy positiva. Sabemos todos los desafíos que ha involucrado a través de los años el incremento a la canasta básica, esa que se forma de los productos esenciales que necesitamos nosotros los hondureños para vivir. La canasta básica familiar ha aumentado a casi 13,000 lempiras para familias de 5 personas. La periodista Emi Montoya nos tiene más información sobre esto. Gracias. En estudios principales me acompaña don Adalid Dirías, él es presidente de ADECABA, la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica. Acerca de este tema, en cuanto al precio actual de la canasta básica y los sondeos que ustedes realizan, don Adalid, buenos días. Bueno, el día de hoy, de acuerdo a los sondeos montados por ADECABA esta semana, hay una moderada estabilidad en los precios de los productos de la canasta básica alimenticia, con 7 productos que bajan de precio frente a 6 que suben. Hay una leve tendencia hacia la baja, más de un producto. Dentro de los que suben de precio este fin de semana está el ayote, que de 40 a 50 sube 10, chile verde de 3 a 4 sube 1 lempira,
culantro de pata de 5 a 8 sube 3 lempiras, los frijoles tiernos, la libra de 10 a 15 sube 5 y la piña de 40 a 50 sube 10 y la medida de maíz se reporta un incremento de 2 lempiras de 26 a 28. Don Adalí, consultarle, el precio de la canasta básica según la diferentes estados de gobernación está en 12.300 lempiras alrededor. ¿Los sondeos que ustedes realizan mantienen ese mismo precio o qué precio mantienen? Bueno, siempre mantenemos una disparidad entre los valores que maneja el gobierno con los valores que manejamos los consumidores desde la óptica de la sociedad civil. Miren, ahorita están reportando una canasta básica alimenticia a la Secretaría del Trabajo de 12.439 lempiras, de 12.351 que estaba, ¿no? Hay un incremento de 210 lempiras con 45 centavos. Claro, nosotros vemos que la Secretaría del Trabajo sí es la que más se acerca con los valores que nosotros tenemos, porque hay una Secretaría de Desarrollo Económico que el precio va por 8.000 lempiras, el COEP la maneja por 8.000 lempiras también, y la Secretaría del Trabajo, que ya la maneje, por 12.439, nos estamos acercando porque la canasta básica real, la que nosotros estamos midiendo en Adecava, sobrepasa los 13.600 lempiras, va mucho más arriba del último valor de la Secretaría del Trabajo, pero hay que recordar que esto obedece a variables. Solo incluyen 30 productos de una canasta básica esencial, cuando Adecava está incluyendo 100 productos de la canasta básica alimenticia, y a eso obedece esa disparidad entre los costos de una canasta básica que difiere ostensiblemente en algunos valores entre el COEP y Adecava, Secretaría de Desarrollo Económico Adecava, y acercándonos un poco entre la Secretaría del Trabajo con Adecava. Muchísimas gracias a don Adalí Dirías, presidente de Adecava, la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica. Con ese contacto yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenos días. Somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. Este sábado 21 de septiembre le damos la bienvenida. Gracias por su fiel sintonía. Ayer la Corte Suprema de Justicia, en una votación de 8-7, declaró inconstitucional la ley que dio origen a las zonas especiales de desarrollo económico llamadas sedes en Honduras. Ya tendremos más detalles en el transcurso del noticiero esta mañana, pero sí la Corte Suprema de Justicia dejó sin lugar las reformas que se hicieron mediante decreto 236-2012 y por supuesto también que habla de los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como el decreto legislativo 120-2013 que contiene la ley orgánica de la sede, por vulnerar artículos de nuestra soberanía, es decir, artículos pétreos, ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Vamos a tener en el matutino detalles de esta noticia, la reacción de expertos en materia económica, jurídica, lo que le puede venir a Honduras en materia de demandas internacionales y, por supuesto, el trasfondo que puede tener esto, que para la oposición en Honduras política no es más que una persecución que tendrán líderes de los partidos políticos que son diputados actualmente y que buscan una reelección en las próximas contiendas electorales, y que si se les aplica esta acusación que según Luis Redondo le está pidiendo ya al Ministerio Público actúe conforme a ley para perseguir, enjuiciar y obtener condenas a quienes él ha llamado criminales apátridas por haber aprobado esta ley de las sedes. Desde ese punto de vista, dice la oposición, ya comienza oficialmente ya comienza una persecución política en Honduras. Eso es lo que dicen expertos. Y por supuesto una persecución penal. Don Luis Redondo ha dicho: felicitamos al pueblo hondureño que nos dio el poder para poner orden y recuperar la nación, y más aún en este mes de la patria, por haber recuperado la integridad del territorio nacional, la forma de gobierno y la soberanía nacional de aquellos apátridas que pusieron a la venta la nación al mejor postor. Gracias a la Corte Suprema de Justicia por haber restaurado la soberanía que en el Congreso Nacional no permitieron hacer estos mismos apátridas, quienes
públicamente afirmaron que no apoyarían la ratificación de la derogación constitucional, poniendo sobre la mesa casos de corrupción. Oiga bien, hay que interpretar todas las cosas. Hay que interpretar todas las cosas. Poniendo en la mesa, dice, casos de corrupción, contratos, juicios, magistrados, Ministerio Público, intereses personales o concesiones como moneda de cambio para eliminar las sedes. Mire cómo se revelan los políticos en Honduras. Por eso es que no son confiables. La clase política en Honduras no es confiable, Luz Madrid. ¿Sabe por qué no es confiable la clase política? Porque mire cómo revelan después las cosas. Negocian allá bajo el manto de la oscuridad, ¿verdad? Y allá se piden perdón, allá negocian, allá hablan, allá concertan, allá buscan cómo dirigir la institucionalidad pública de Honduras, la institucionalidad electoral del país. Y después se sacan a la luz pública las cosas. Dice, poniendo sobre la mesa casos de corrupción, contratos, juicios, magistrados, Ministerio Público. Está diciendo Luis Redondo que todo esto lo pusieron en la mesa de discusión la oposición política para negociar y que no se eliminara el tema de las sedes o cuando se eliminara el tema de las sedes. El Ministerio Público debe perseguir, enjuiciar y obtener condenas por estos graves delitos imprescriptibles que han cometido estos criminales apátridas contra nuestra nación Honduras, para que no se vuelva a repetir estos lamentables hechos. Tenemos listo en el Congreso Nacional los listados oficiales de cómo votaron. Este elemento va a ser de discusión acá en el noticiero esta mañana. Tenemos listo en el Congreso Nacional los listados oficiales de cómo votaron. Ahí van a aparecer en pantalla, cuando lo presente don Luis Redondo, quiénes votaron a favor de las sedes. ¿Sí? ¿Y quiénes votaron en contra en esta legislatura? ¿Quiénes votaron a favor de aprobación de las sedes allá años anteriores? 2012, 2013. ¿Y quiénes apoyaron la eliminación de las sedes en el 2022? El pueblo clama por justicia y no más poder para tantos criminales. Siempre lo he dicho, dice don Luis Redondo, el pueblo siempre es sabio. Junto al pueblo vamos a continuar lo que hemos iniciado. En base a esto tenemos la pregunta de hoy con la periodista Luz Madrid para que usted, amigo televidente, también dé su opinión referente al tema. Luz, buenos días. En pantalla tenemos la pregunta de hoy en TN5 Matutino para que usted pueda opinar. ¿Qué opina usted de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional las sedes en Honduras y nulas desde su origen? Ese es el tema. ¿Qué opina usted de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional las sedes en Honduras y nulas desde su origen? Envíe su opinión al 9950-8174. También puede escanear el código QR para tener un enlace a todas nuestras redes sociales. Por supuesto, queremos conocer su opinión y estaremos dándole lectura en el transcurso del noticiero de esta mañana. Bien, sobre el tema del fallo de la sala o del pleno de magistrados ayer en la Corte Suprema de Justicia, el fallo judicial reforma la Constitución. Al conocer el fallo de la Corte Suprema de declarar inconstitucional las sedes, diversos sectores reaccionaron saludando la medida, pero ha sido el exfiscal del Estado, Edmundo Orellana Mercado, quien vuelve a poner los puntos sobre la mesa al indicar que con esa decisión los magistrados, al invocar el efecto retroactivo de la medida, reformaron la Constitución, tomándose facultades que no les corresponde, y eso es preocupante. Mire la percepción de don Edmundo Orellana Mercado. Aquí tenemos la nota informativa. El fiscal general del Estado, Edmundo Orellana, aplaudió esta tarde la decisión de la Corte Suprema de Justicia al considerarla trascendental e histórica, pese a que dejará consecuencias jurídicas, pero no comparte la retroactividad de la resolución. Estimo que es una decisión
muy importante, trascendental e histórica para el país, que por supuesto traerá consecuencias de orden jurídico, social y económico, pero era necesaria esa decisión. Hace mucho debió haberse tomado, pero nunca es tarde, de manera que yo soy de los que celebro esa decisión, porque era necesario sacar ese cáncer de la Constitución de la República. Saluda y reconoce el fallo, pero advierte que eso da pie a que la Corte de ahora en adelante pueda reformar la Constitución de la República. Y se utilizó el efecto retroactivo, que ahora la Corte va a tener que aplicarlo en todos los aspectos, porque prácticamente reformó la Constitución de la República, que ese es otro hecho que es preocupante, porque ahora, argumentando que la Corte o la Sala estima que una decisión tiene que ver con la esencia misma de la República y que para estos efectos es necesario eliminar todo residuo o resquicio que quede de una normativa que se ha querido eliminar, se reconozca retroactividad y en consecuencia nulidad a todo lo actuado. Pero bien, ya se decidió y de ahora en adelante habrá que reconocer que tanto la Sala como el Pleno de la Corte podrán reformar la Constitución en la forma que estimen pertinente. El jurista Kenneth Madrid considera que muchos aspectos de las sedes tenían elementos de inconstitucionalidad y aunque respete el fallo dice que no lo comparten, porque el efecto de origen va en contra del principio de legalidad. Es que ese efecto que le han dado desde el origen, el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que tiene efectos derogatorios la sentencia que se produzca en un recurso de inconstitucionalidad, de tal manera que van en contra del principio de legalidad. El fallo lo respetamos, pero no lo compartimos porque la ley es expresa y establece claramente que es a partir de la sentencia en adelante que se reconoce la inconstitucionalidad. Por lo tanto, habría que ver el fundamento que la Corte ha tenido, pero igual no se comparte. Para este ex candidato presidencial y analista, la decisión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia es genuina en defensa de la soberanía. Yo creo que lo que la Corte acaba de decidir hace unas pocas horas es sencillamente una genuina defensa de la soberanía nacional. Esto sí es defensa de la soberanía nacional. Esto no es como lo que se ha venido diciendo ahorita, que la soberanía se está defendiendo con la derogación del convenio de extradición con los Estados Unidos. Aquí Honduras ha asentado nuevamente sus reales en el sentido de que las cosas que se hicieron, yo las califico como una canallada contra el país. Las sedes, precisamente porque se entregaron funciones eminentemente atribuibles a las instituciones del Estado de Honduras. Valladares considera que la Corte Suprema de Justicia en su resolución explicativa debe presentar alternativas a las empresas afectadas. Quiero hacer una observación, es que el gobierno está obligado a haber tenido ya en la mano la alternativa para estas inversiones que se hicieron a la luz de esta violación de la Constitución y que los inversionistas no tuvieron la culpa toda se debe atribuir al gobierno anterior y a los diputados que se prestaron para esto. Por su parte, el Instituto de la Propiedad celebró y apoyó la decisión del Poder Judicial de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, al considerar que es un avance en la defensa de la soberanía. Bueno, la Corte Suprema de Justicia declaró por mayoría de votos la inconstitucionalidad del decreto 236-2012 que reformaba los artículos 294, 33, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como del decreto 120-2013 que contenía la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico sedes. La decisión fue fundamentada en que estos decretos vulneran artículos pétreos de la Constitución, lo que implica que sus efectos son nulos y sin valor legal.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, explicó que la inconstitucionalidad abarca el decreto 236-2012, que contiene reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, considerados textos pétreos. El artículo 294 se refiere a la organización del territorio nacional, el 303 aborda el sistema de justicia y su aplicación en el país, mientras que el 329 establece el régimen económico que debe ser respetado en el territorio nacional. Duarte detalló que en este contexto se declara la inconstitucionalidad de la reforma a los artículos mencionados y del decreto 120-2013 que contiene la ley orgánica de las sedes en el país. Esta decisión tiene efectos nulos debido a su vulneración del texto pétreo de la Constitución. La nulidad se aplica desde el origen, dado que la reforma afectó a artículos fundamentales. Recuerde usted que ya la Sala Constitucional había admitido, había resuelto a favor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en un recurso de inconstitucionalidad que presentaron las autoridades universitarias del país, donde estaban solicitando la nulidad en este sentido, en el marco de que la educación superior no fuera incluida en este tema de sedes y que porque vulneraba la autonomía universitaria, Luz. Las últimas semanas. Y bueno, hay muchas interrogantes respecto a esto. La población hondureña, obviamente sabemos de que dentro de estas zonas de empleo y desarrollo, sedes, hay personas que actualmente están laborando. Y aunque son inconstitucionales y han causado controversia, la mayoría del país está en desacuerdo de su implementación. Por supuesto, hay interrogantes respecto a las personas que están en ese lugar y que han invertido en esas zonas. Ahora, me llama la atención lo que ha dicho el exfiscal general del Ministerio Público, Edmundo Orellana Mercado, y también lo que ha dicho don Luis Redondo en su cuenta X. Y vamos a ir paso por paso, porque tenemos varios invitados esta mañana en el matutino para desarrollar el tema. Pero comienzo con el periodista Tony Munguía. Habla con Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cómo lo interpreta? Porque mire, en pantalla tenemos varios sectores que van a dar su opinión esta mañana. Tony, con usted. Buenos días, Ramón. Esta mañana dialogamos con el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras. Sin duda alguna, los parámetros en el plano del derecho es muy importante saberlos con analistas jurídicos. ¿Cómo mira usted esto que se desarrolló ayer en la Corte Suprema de Justicia? Buenos días, abogado Rafael Canales. Muy buenos días. Bueno, profundamente satisfecho de la resolución jurídica tomada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en virtud de la inobservancia de artículos intangibles, intocables y pétreos que se dieron desde el año 2012 en relación a la forma de gobierno y el territorio nacional. En ese sentido, hubiéramos querido también que los efectos, que todavía no sabemos de la sentencia, fueran realizados también por unanimidad, no únicamente la parte de la inconstitucionalidad que se dio el día de ayer, en virtud de que el gobierno está obligado a buscar soluciones, sobre todo de las inversiones ya realizadas, a fin de que debe de haber alguna alternativa para que estos sistemas de desarrollo no tengan este mecanismo que inobservaba totalmente normas constitucionales y que vulneraban principalmente el artículo 375 de la Constitución, y que no pierde validez por ningún tipo de reformas. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia también se ve un poco involucrada en este tema de su potestad o facultad de hacer reformas constitucionales y que el Poder Legislativo tiene esa atribución. ¿Qué efecto, se habla de efectos retroactivos que podrían haber? ¿Qué efectos retroactivos en el plano del derecho, por ejemplo, podrían haber? Bueno, hay dos efectos, ex tunc y ex nunc. En este caso es ex tunc, es decir, desde su origen, y lo comparto totalmente porque una violentación, inobservancia de artículos intangibles, como dijimos, desde el origen de la aprobación y su ley orgánica de las sedes hace 12 años, en el año 2012. Entonces, el problema y la inobservancia inconstitucional se da desde el año 2012, no desde ahora. Ahora bien, en el argumento jurídico, abogado, a través de un análisis, la Corte Suprema de Justicia se aprobó esto, sin duda alguna, pero tiene que dar un análisis más allá. ¿Por qué aprobaron esto?
Por supuesto, pero lo que interesa a la población no únicamente es el contenido del fallo, sino los efectos posteriores de la resolución final del acta respectiva, los argumentos del por qué se tomó esta decisión de no ser desde ahora en adelante o desde sus orígenes, para que sea de un análisis más amplio, pero eso ya queda como cosa juzgada. Es una situación que nosotros compartimos en lo personal, que fuera desde el origen, porque vulneraba definitivamente la creación de esas leyes. No obstante, la inobservancia de que sí adquirieron derechos y tutelaron derechos, situaciones provocadas por el mismo Estado para hacer inversiones que después han sido suspendidas ahorita desde el inicio, desde su creación, lo cual es la gran creatividad que debe tener este gobierno a fin de poder darle alguna alternativa a todas estas empresas que ya hicieron grandes inversiones en nuestro país. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, abogado, ¿tiene potestades, facultades para reformar la Constitución de la República? No, únicamente el Poder Legislativo se hacen las respectivas reformas. Lo que hizo ahora únicamente es la inaplicación de una norma o de una ley, como fue las reformas de inconstitucionalidad por vulnerar estrictamente artículos intangibles y pétreos relacionados estrictamente en la forma de gobierno y territorio, como lo dijimos al inicio de la entrevista. ¿Ya no cabe recurso alguno? Ya no cabe ningún tipo de recurso, es cosa juzgada y obviamente se pueden ir a instancias internacionales, pues los inversionistas tal como ya lo realizaron, pero la situación jurídica y los efectos jurídicos son de origen, es decir, que ya quedan sin valor y efecto. ¿Hubo o no reformas a la Constitución, como lo dijo el analista jurídico don Edmundo Orellana? Por supuesto, porque se habían realizado algunas reformas en relación para poder la instalación de estas sedes y la Corte Suprema de Justicia, en conformidad a sus atribuciones, también las ha derogado. Esto es muy parecido al caso de la reelección, que se encuentra abierta e hicieron reformas constitucionales sin tener las potestades propias para hacerlo, porque eran artículos pétreos e intangibles en relacionado a la reelección y que dicho sea de paso todavía sigue abierto. Y también hay que decir que muchos televidentes no saben que el delito de traición a la patria, que se dice mucho, ya no está contemplado dentro del nuevo Código Penal. Muchísimas gracias. Rafael Canales, actual político también de nuestro país y expresidente del Colegio de Abogados de Honduras. Hay más reacciones, por supuesto, Ramón, le escuchamos. Claro que sí. Hay más reacciones. En este momento vamos con María Fernanda, que se encuentra con Fernando García. Él es el comisionado presidente de las sedes, para también conocer su opinión referente a este fallo que tiene a todo Honduras opinando, Ramón. Así es. María Fernanda. Buenos días, Ramón Matute. En efecto, nos acompaña el presidente de la Comisión de las Sedes, el licenciado Fernando García, quien también nos va a dar su detalle sobre el tema de la constitución inconstitucional que se declaró ayer en la Corte Suprema de Justicia, este artículo. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva y cómo está trabajando el gobierno para poder evitar o poder tratar con las personas que habían ya invertido? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Durante estos 14 años de lucha siempre hemos sostenido que la reforma constitucional era nula de origen por afectar artículos irreformables, inderogables, no sujetos a interpretación, porque era un límite que el poder constituyente, el poder soberano, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, le había puesto esos límites al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de no reformar, ni interpretar, ni derogar artículos relacionados con el territorio y la forma de gobierno. En este momento consideramos que la Corte Suprema de Justicia actuó apegada a derecho, con la técnica jurídica apropiada y reconociendo que los gobiernos anteriores actuaron indebidamente. La muestra está de que en octubre del 2012 se derogó la figura de las regiones especiales de desarrollo y en enero del 2013 ya estaban presentando la nueva figura de las zonas de empleo y desarrollo económico, 3 meses después, con la misma naturaleza, características y alcances. Con respecto al tema, con respecto al tema, quisiera señalar de que debemos separar
nítidamente lo que es la zona de empleo y desarrollo económico de los inversionistas. Segundo, que debemos de separar una acción de inconstitucionalidad de una normativa constitucional y de una normativa legal. Y aún dentro de la misma normativa constitucional, cuando hay una acción de inconstitucionalidad referida a cualquier artículo de la Constitución, y otra cosa es aquellos artículos relacionados con los artículos pétreos, los artículos irreformables. Con respecto a los inversionistas, desde el 9 de marzo del 2022, a los 5 principales promotores y organizadores de las 3 sedes que están operando, les ofrecimos que se reintegraran a los regímenes legales vigentes en materia fiscal sin cesión de soberanía. Es más, les solicitamos que presentaran propuestas de reformas, de modificaciones, y nunca quisieron hacerlo. Su soberbia, su prepotencia lo llevaba a no necesitarlas porque ya se consideraban extraterritoriales, un estado fuera de Honduras o un estado dentro del estado de Honduras. Sí, Ramón, lo escuchamos. Bueno, gracias María Fernanda. Don Fernando García, ¿cómo quedan las inversiones? Ya, bien. Gracias María Fernanda. ¿Cómo quedan las inversiones ya realizadas en el país por parte de algunas empresas como Próspera y otras en materia de sedes? Son 3 empresas ¿me escuchó? de la Excede Próspera, y esas 3 empresas presentaron una solicitud de arbitraje internacional por 10.700 millones de dólares sin ningún fundamento, sin ningún argumento. Son aproximadamente unos 3 renglones dentro de la solicitud de arbitraje en que la mayor parte son anexos y no hay ningún link ni ningún anexo en que desarrollen en qué fundamentan esa cantidad de 10.700 millones de dólares. El fallo de la Corte nos fortalece en la defensa del Estado de Honduras, que además este tema de la Corte, el CIAD, el Centro de Solución de Controversias, va a conocer por primera vez de un tema que no es común, no es frecuente, porque es la soberanía del Estado la que está en juego y lógicamente los árbitros van a tener muy en cuenta que se trata de un juicio arbitral muy diferente, de naturaleza totalmente diferente, porque no es una demanda contractual corriente en que predomina solamente la buena fe entre las partes contratantes, sino que aquí estamos hablando de la constitución de un Estado de Derecho, de un Estado-nación, y son más de 200 estados los que existen en el planeta, que los libertarios quieren destruir y convertir en ciudades-estados, ciudades libres, ciudades-empresas, y que lógicamente los árbitros saben perfectamente que tienen que defender los estados de derecho y no las empresas, no las ciudades privadas. Don Fernando. Se está hablando también de otras reformas. ¿Cuántas son las empresas que estarían? Ramón, si nos tiene alguna consulta, lo escuchamos. Sí, María Fernanda, tal vez me le puede poner el auricular, por favor, el audífono, para que me escuche don Fernando García. Ahora, don Fernando, entonces, ¿qué le van a decir ustedes a las sedes, a las inversionistas, a las empresas que ya están operando bajo este mecanismo en el país? ¿Qué conversación van a tener ustedes como gobierno para que le puedan explicar en detalle cómo quedan ellos en Honduras? ¿O se tienen que apegar a la Constitución Nacional, hombre, o tendrán que irse del país? ¿Qué opciones les van a dar? La opción es esa, que apliquen la Constitución y las leyes de la República como cualquier Estado soberano, como lo haría Estados Unidos de América, Italia, Alemania, cualquier país europeo. Es lo normal, es lo usual, es lo correcto. Esta aberrante figura de las sedes en cesión de soberanía nunca se había visto. Por eso, el 22 de abril, después de que se derogó la normativa legal secundaria de las sedes en el Congreso Nacional, nos llamaron periodistas de Europa y de Estados Unidos y de Canadá para felicitarnos y decirnos que era un triunfo planetario contra los libertarios. Y esa es la circunstancia. Ellos se acogen. Además, ellos con la mayor tranquilidad hablan por un lado de 2.000 empleos, por otro lado de 3.000 empleos, por otro lado de 8.000 empleos. En un mismo día o día y medio usaron esas 3 cifras. Y puede ser que sean empleos en otras partes del mundo, pero aquí en Honduras no es así. Si tuvieran los 3.000 empleos, ¿cómo es posible que solamente 26 firmaran
la nota de protesta por la supuesta actuación de la Corte Suprema de Justicia, y 26 que son misquitos, que no son creoles, que no son negros de habla inglesa, que son los que viven en Crawford Rock. Bueno, permítame, don Fernando. Ha escuchado atentamente el abogado Jorge Colindres, apoderado legal de Próspera. ¿Le ha quedado claro a usted, abogado Colindres, lo que ha expuesto don Fernando García acá en el matutino? ¿Y qué piensan hacer ustedes? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mire, esto lo que demuestra es que no es por coincidencia que Honduras sea un país pobre y subdesarrollado. Eso es por decisión, y es precisamente por decisiones como esta. Con la sentencia que acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia, se confiscan más de 300 millones de dólares de inversión y se precarizan todos estos miles de empleos que se generaron por virtud de estas inversiones. Este fallo que emitió la Corte es un fallo ilegal, es un fallo nulo y es un fallo totalmente inaplicable. Y le voy a decir por qué. Porque precisamente la Corte Suprema no tiene la facultad de declarar una norma inconstitucional con efecto retroactivo. Al darle un efecto retroactivo, está violando los derechos fundamentales de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad. Hay una garantía de irretroactividad de la ley que nos garantiza la Constitución y los tratados internacionales. Ya Honduras firmó contratos de estabilidad jurídica, ratificó tratados internacionales que garantizan la permanencia del régimen sede por 50 años. Sí. Entonces yo pregunto si la Corte Suprema de Justicia no le importó estos tratados internacionales. ¿Qué pasa con la aplicabilidad de estos tratados? No les interesó, no los aplicaron porque el derecho internacional bajo el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones garantizan la estabilidad jurídica de las sedes por un periodo mínimo de 50 años. Este derecho lo tienen las más de 3.000 personas que viven, trabajan y emprenden en estas comunidades que son las sedes. Entonces, si el Estado les dio este derecho y ahorita se los está quitando, pues esa es una confiscación ilegal. Entonces la sentencia definitivamente no respetó las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. ¿Qué otra cosa no respetó la sentencia? No respetó lo que establece el artículo 316 de la Constitución y el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Permítame, don Jorge Colindres, mucha atención a esta reacción del abogado Jorge Colindres, a esta noticia de último minuto. Lo está declarando el apoderado legal de la empresa Próspera. Esta mañana aquí en TN5 Matutino está asegurando y está acusando que la resolución de la Corte Suprema de Justicia en el tema de las sedes al declararla inconstitucional es un método de confiscación de parte del Estado a los bienes de empresas que están operando en Honduras bajo el tema de las sedes. Y ellos hablan de un total de 300 millones de dólares en confiscación. ¿Ustedes harán algo, abogado Colindres? Mire, ya en el caso de Próspera Sede, el principal inversionista ha interpuesto una demanda en el CIADI, que es el centro de arbitraje del Banco Mundial, por casi 11.000 millones de dólares. Lamentablemente, con esta sentencia que emitió la Corte Suprema y al confiscarse todas las inversiones, porque estas inversiones vinieron bajo estas garantías y bajo este régimen. Si usted les quita el régimen, las inversiones no son viables. Aquí no vinieron a invertir bajo las condiciones normales que ha tenido Honduras, que no son competitivas, que no son atractivas, que son antiempresa y antiemprendimiento. Aquí vinieron a crear una de las ciudades más avanzadas del mundo, un Dubái, un Hong Kong. Esa es la visión, ese es el anhelo, ¿verdad? Que ellos vinieron y ahorita se los acaban de quitar. Entonces ya hay una demanda internacional y lo que esta sentencia ocasiona es que elimina las posibilidades que habían de quitar esta demanda y negociar algo en lo que todas las partes se sintieran cómodas, porque ya con las inversiones confiscadas, ya que la gente no sabe si el lunes se presenta a trabajar, tenemos empresas financieras, empresas médicas, empresas de construcción, nadie sabe qué va a hacer el lunes. Entonces, esto que están diciendo de que se les va a dar vía a las inversiones, óigame, es mentira. Si es que la vía que se le tiene que dar a las inversiones es el Estado de Derecho. Si el tratado le garantiza el régimen, entonces protéjalo. Si le quiere cambiar, sentémonos a negociar.
y no hay ningún problema, pero ellos lo que han pretendido es la confiscación de estas inversiones, yo creo que más por un tema ideológico. Entonces ya hay una demanda, las empresas que están aquí establecidas me están llamando, tengo más de 10 empresas llamándome que quieren interponer demandas, y bueno, este acto de la Corte Suprema de Justicia le va a ocasionar muchísimo perjuicio al Estado de Honduras, principalmente porque acaba de destruir totalmente la confianza en el sistema legal hondureño. Estas 10 empresas puede haber en este sistema legal si está expropiando estas más de 300 millones de dólares de inversión, si no respeta la Constitución, si no respeta los tratados. Entonces lo primero que destruyeron es la confianza en el sistema legal hondureño. Abogado Colindres, estas 10 empresas, ¿ante quién van a recurrir para hacer estas demandas en contra del Estado de Honduras? Mire, tienen varias opciones. Recuerde que la legislación nacional permite el CIADI, también los tratados bilaterales de inversión tienen cláusulas de arbitraje, tanto CIADI, UNCITRAL y otras vías. Entonces, al final eso va a depender de cada una de las empresas que esté establecida. Sí. Ok, permítame. Don Fernando García, ¿cómo reacciona usted a lo que plantea el abogado Colindres? En primer lugar, la posición de una persona natural, secretario técnico de una ex sede, próspera sede, frente a los 3 poderes del Estado y la opinión de más de 100 organizaciones sociales que se han pronunciado a lo largo de estos 14 años, más de 70 municipios, 2 departamentos en pleno. Y como decía, aquí también hay que analizar concretamente la naturaleza de la reforma constitucional que se había efectuado, que era nula de origen. Y la Corte Suprema de Justicia lo que dijo es que por la nulidad de origen de la reforma constitucional se retrotrae toda la normativa constitucional a la norma originaria, a la norma que estableció el poder constituyente. Entonces no es exactamente una retroactividad en el concepto tradicional, sino que vuelve al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica que previeron los constituyentes. Nadie está confiscando a nadie. Por favor, no vendamos falsas ilusiones o falsas imágenes, falsos escenarios. Los inversionistas perfectamente pueden seguir acogidos a la legislación nacional, y eso es lo que harían los inversionistas que actúan con licitud, con legalidad, con legitimidad y con ética, acogiéndose a la normativa que establecen los acuerdos y los tratados internacionales. El acuerdo de Kuwait, lógicamente, no de protección de inversiones, hacía referencia a las sedes. Si las sedes ya no existen, esa cláusula deja de tener validez, y el Estado de Kuwait lo sabe perfectamente porque hay un convenio, el convenio de Viena, el acuerdo de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece claramente que los estados son soberanos para modificar su normativa constitucional y su normativa legal. Entonces, aquí lo que vemos es que simplemente los libertarios quieren territorio para constituir sus ciudades modelos, sus ciudades empresas, sus ciudades autónomas. Nadie está confiscando a nadie. Por otra parte, como es que hablan de 300 millones de inversión y en junio del 2021, el 9 de marzo del 2021 hablaban de 10 millones, luego en junio del 2022 hablaban de 100 millones, luego bajaron 80, luego subieron a 100 y ahora están hablando de 300 millones. Que nos demuestren dónde están esos 300 millones, que nos demuestren dónde están esos 3.000 empleos, en cuál de las sedes, en qué nivel de la estructura empresarial y qué salarios tienen y de dónde provienen, o si son 3.000 de los cuales 2.500 están en el exterior de Honduras, en todas las empresas que se han adherido posiblemente para otros propósitos, en vez de generar el empleo en el país. Abogado Colindres. Sí, mire, solo por el tema de los datos, para precisarle los datos a don Fernando y al pueblo hondureño, entre las 3 sedes del país se han generado 2.638 empleos directos, ¿verdad? Y aproximadamente 5.994 empleos indirectos adicionales. En total son casi 8.000 empleos, pero empleos directos son 2.638. Yo tengo toda la información que le está estableciendo, tenemos por servicios profesionales, educación, turismo, es decir, está clasificado por cada una de las industrias, y en cada una de las industrias
tenemos el promedio salarial que se gana en la sede y el promedio de ingreso mensual que se genera en esa industria a nivel nacional, y en todas las industrias en la sede están ganando casi el doble, en particular en el caso de la sede Próspera, excepto en el caso de servicios profesionales, en el que se están ganando ya 4 veces más de lo que se gana normalmente. Ahora, yo reitero, estas inversiones vinieron acá bajo un marco legal, bajo la garantía que este marco legal se iba a preservar, y están haciendo actividades bajo la ley de las sedes y bajo la normativa interna de las sedes. Si usted le quita esa normativa, esas inversiones ya no son viables. Hay empresas de servicios financieros, de servicios médicos, de construcción. Es decir, no el plan y el modelo de negocio se diseñó y se implementó conforme a la normativa sede, con la garantía que se iba a preservar por 50 años. Si usted le cambia esa premisa, el modelo de negocio ya no funciona, y eso es una destrucción de la inversión, porque esta inversión y este plan de negocio se hizo bajo ciertas condiciones. Usted le quita las condiciones, ya no funciona. Entonces usted está destruyendo estos 300 millones de dólares de inversión. Los montos de inversión, don Fernando, solo una empresa aquí en Próspera Sede, que es Honduras Próspera Inc., esta ha traído solo a esa empresa 130 millones de dólares. Adicional a esa empresa, tenemos terceras empresas establecidas aquí en Próspera Sede que han recaudado y están desplegando 20 millones de dólares adicionales. Luego tenemos una inversión de 14 millones de dólares en la sede Morazán y una inversión que ya casi alcanza los 160 millones de dólares en la sede del sur. Entonces, tal vez por eso el doctor Fernando está confundido, porque obviamente son 3 sedes diferentes, pero en total son más de 8,000 empleos directos e indirectos y más de 300 millones de dólares de inversión que, le reitero, este fallo es ilegal, es nulo, porque la Corte Suprema no tiene la facultad de declarar una ley inconstitucional con efecto retroactivo. Lo establece el artículo 316 de la Constitución, lo establece el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, y lo establece la propia Corte Suprema de Justicia. Esta no es la opinión de Jorge Colindres, esta es la opinión que la Corte Suprema de Justicia ha dado en más de 41 sentencias que nosotros hemos presentado. Dice la Sala de lo Constitucional: no se pueden desconocer los efectos erga omnes y la aplicabilidad ex nunc de una sentencia declaratoria de inconstitucionalidad. Y así nosotros hemos presentado más de 41 casos en el que la Corte Suprema siempre ha protegido los derechos adquiridos de las personas que invirtieron, que adquirieron derechos bajo una norma que se está derogando, ya sea por vía del Congreso Nacional o por vía de una declaratoria de inconstitucionalidad. Y en ese sentido vemos también una gravísima violación al principio de igualdad. ¿Cómo es que en 41 casos anteriores se garantizan los derechos adquiridos, se garantiza la no retroactividad, y en este caso particular de las sedes, claro, como hay una intención y una motivación política, por primera vez en la historia fallan en contravención de la Constitución, de los tratados, de la propia jurisprudencia de la Corte, con el objetivo de confiscar estas inversiones? ¿Qué otra violación hay? Hay una violación al debido proceso, hay una violación al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado no puede destruir, no puede modificar, no puede quitarle los derechos a la gente sin un debido proceso. Tiene que haber un derecho de audiencia, un derecho de comunicación previa, que se nos informe debidamente lo que se nos acusa, que se nos permita presentar pruebas, que nos podamos defender. No, ellos solo están entre los recursos que interpusieron y entre los magistrados que presionaron o manipularon para emitir un fallo ilegal, están destruyendo los derechos de toda nuestra comunidad. Entonces es una violación al principio de igualdad, es una violación al debido proceso y al derecho fundamental de la propiedad privada, y por ende este fallo es nulo, es inaplicable, y lamentablemente esto es lo que pasa en gobiernos socialistas, ¿no? Que se atenta contra la propiedad privada, contra el Estado de Derecho. Y bueno, Honduras tiene ahora un reto muy grande en cómo reconstruir la confianza en su sistema legal después de este suceso. Perfecto. Gracias, abogado Colindres, muy amable por participar aquí en TN5 Matutino. Concluyo con usted, María Fernanda. También le puede consultar a don Fernando si se van a reunir con las empresas que actualmente están operando en Honduras o que operaban en Honduras bajo el esquema de sedes. Si va a haber algún acercamiento en los próximos días con ellos para explicarles
en detalle cómo queda la resolución. En efecto, Matute ya él le ha escuchado y le responde. El 9 de marzo del 2022 nosotros establecimos claramente que se deberían de acoger a los regímenes legales fiscales existentes. Segundo, la Presidenta de la República el 27 de enero, cuando tomó posesión como presidenta, Xiomara Castro Sarmiento en el Estadio Nacional, les exhortó a que no siguieran invirtiendo. La mayor parte de las inversiones se han efectuado con posterioridad, sabiendo que lo que había de inseguridad jurídica era total. ¿Cómo es posible que bufetes de abogados internacionales hayan considerado que un Estado iba a ceder la soberanía y que no iba a explosionar esa situación? Nosotros lo que estamos haciendo es restableciendo la seguridad jurídica, la seguridad constitucional. No estamos violentando la Constitución, estamos haciendo que se respete los artículos pétreos. No es retroactividad, es declarar nulo de origen, volver a la norma constitucional originaria, primaria, establecida por el poder constituyente, por el pueblo soberano a través de la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución de la República. No se está confiscando nada. De esos 3.000 empleos, que lo publiquen, si es tan sencillo como que lo publiquen dónde tienen esas inversiones de 300 millones, de cómo es que ahora están hablando de 300 empresas y hace un mes estaban hablando de 180, después subieron a 200 y ahora están hablando de 300. No, esa inseguridad que ellos dan con sus datos es lo que provoca confusión también. Que publiquen, no como aquel texto que yo presenté en el Congreso Nacional de la República de un fondo que habían constituido en la Bahama y que era totalmente bloqueado, blindado, privado, confidencial, un texto de más de 50 páginas, que transparenten las cosas y negociaciones. Por favor, que apliquen la ley. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, así pues ha respondido y ha hecho la respuesta de todas las interrogantes el licenciado Fernando García, presidente de la Comisión de las Sedes en Honduras. Retorno con usted, buenos días. Bueno, continuamos con más reacciones. En este momento, Jacqueline Foglia, exsecretaria de Estado, está con nosotros en el matutino para abordar ese tema en cuanto a la percepción internacional que puede tener el país. En este tema, Luz, y que es sin duda alguna impactos. Ya lo dijo el abogado Colindres, pero también lo ha explicado ampliamente don Fernando García. Lo ha explicado don Fernando García, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, lo que hay que ver acá es buscar cómo el gobierno y los empresarios que están en este tema de sedes se pueden reunir, hombre, las próximas semanas, los próximos días, y apegarse a la Constitución. Pues si hay una resolución de la Corte Suprema, estas empresas lo que tienen que hacer es apegarse a la legislación nacional, Luz Madrid. Claro que sí, por eso queremos saber la opinión de Jacqueline Foglia. ¿Cómo podría ese fallo afectar la percepción de Honduras ante la comunidad internacional? ¿Qué impacto podría tener en el crecimiento económico también de las regiones donde están operando las sedes? Buenos días. Buenos días. Sí, he estado escuchando algunas de las intervenciones y me parece que todo el mundo tiene sus puntos válidos en el sentido, ¿cómo podría afectar las inversiones? Creo que muchas personas que nos miran de afuera, que miran y estudian Honduras como un potencial lugar para establecer una inversión nueva, están como tal vez confundidos, es decir, ¿cómo es posible que pasen algo y después lo declaren inconstitucional y entonces quieren como deshacer todo lo hecho? Entonces tiene que haber dirimirse qué es lo que ha ocurrido del 2013 al 2024 para que haya una seguridad en que qué ocurre cuando hay una diferencia muy fuerte en los operadores de justicia o las diferentes partes de la sociedad hondureña sobre alguna ley que puede impactar las inversiones. Eso es lo que quieren saber los inversionistas. En este caso, este es un punto, lo que ocurrió ayer en nuestra Corte Suprema, pero también se encuentra en CIADI, también todavía por dirimirse los casos presentados por Próspera, en este caso, que es una de las sedes. Así que en lo que ocurre en esas dos decisiones y cómo reacciona nuestro país ante
esas dos decisiones es lo que de veras están a la espera muchos de los inversionistas. Acuérdese que ese es uno de los ingredientes que miran los inversionistas potenciales para valorarnos como lugar de atracción de inversiones. Creo que ese tal vez sería un punto como de duda ahorita, y las cosas cuando hay duda hay incertidumbre, y la incertidumbre es nefasta para la atracción de inversiones. Entonces necesitamos compensar tal vez esto que está ocurriendo, compensarlo con mensajes positivos sobre los diferentes atractivos que tiene nuestro país, porque nuestro país es muy atractivo para las inversiones. Aquí de veras que muchas veces las personas dicen, no es atractivo, sí lo es. Es decir, una y otra vez se ha estudiado el país como un lugar muy atractivo para inversiones, especialmente por nuestra posición geográfica y nuestras potencialidades logísticas de movimiento de carga. Además que estamos en el trópico y tenemos ciertas ventajas climáticas para ciertas producciones y una población joven. Entonces hay muchas cosas que otros países estarían locos por tener por nosotros, porque no pueden trasplantar toda una población, no pueden trasplantar todo un clima, no pueden trasplantarse ellos en localización geográfica. Entonces, como le digo, compensar esta incertidumbre creada por esta decisión en la Corte Suprema y lo que se viene en el CIADI con mensajes positivos y información positiva sobre nuestro valor como un lugar para inversiones. Como usted lo ha dicho, estamos entre dos puntos, soberanía e inversiones, dos puntos importantes para el país. ¿Cómo podríamos dirimir esto? Bueno, ese sí es el que ya los juristas nacionales, pues a nivel de nuestra Corte Suprema, han decidido, ¿verdad? Ellos han decidido cómo que vuelve al 2013, ¿verdad? Ahora bien, esa es una decisión, pero ahora tiene que verse las ramificaciones de esa decisión. ¿Qué es lo que va a pasar con las tres inversiones existentes? Don Fernando lo ha dicho, que habían hablado especialmente con Próspera para que volvieran y se convirtieran tal vez en una zona franca, en algo de las leyes anteriores de incentivos a la inversión. Ahí es donde viene probablemente una de las potenciales soluciones, pero como ya eso también se encuentra a nivel de CIADI, a nivel del Centro de Conciliación y Arbitraje para dirimir las diferencias en las inversiones, ¿verdad? En Washington ya se encuentra el caso. También los árbitros que van a ser asignados a ese caso van a poder tomar una decisión sobre qué es lo que se debe hacer, porque sí tienen que tomar en cuenta lo que acaba de ocurrir ayer en nuestra Corte Suprema. Ese es uno de los ingredientes en lo que va a ser las decisiones arbitrales. ¿Usted conoce de precedentes en otros países donde hayan eliminado zonas similares a las que están en Honduras? Y de ser así, ¿conoce también cuáles han sido los efectos que ha causado la derogación de las mismas? De veras, de conocer exactamente un caso de una zona especial de desarrollo que haya cambiado de modalidad, no. Pero sí sé que varios de los casos que ha llevado CIADI tienden a verse o a dirimir diferencias cuando una inversión, ¿verdad? Por alguna decisión del Estado donde han invertido, le pierde valor. Entonces, el principio general de pérdida de valor, ¿verdad? Por decir, si usted tiene una inversión en un gran campo agrícola y el Estado decide, no, necesitamos meter por ahí una autopista y le dividen en dos su propiedad, entonces le quitan cierta parte de su propiedad y le hacen más difícil que pueda funcionar o pueda comunicarse una parte de su propiedad y otra porque ha quedado desmembrada. Entonces, en ese caso, eso se considera, ¿verdad?, que se le ha quitado un valor a esa inversión y entonces el Estado tiene que restituir, ¿me entiende? Entonces, en eso, así hay ciertos casos. Usualmente es una restitución de derechos, una restitución. Hay varias diferentes modalidades que los árbitros, las cámaras arbitrales deciden, y después cuando se deciden también, en el caso de que una inversionista haya hecho una inversión
cuando ya existía, digamos, una sentencia o ya existía un plan metropolitano para hacer esa carretera, y después de haberse publicado ese plan, la inversión vino y en esa misma localidad hizo su inversión, entonces también eso ya, usualmente ya el Estado toma precedente, ya no tiene ninguna culpabilidad y no tiene que restituir a la inversionista. Entonces hay de caso a caso, eso es exactamente por eso es que se acude a centros como el CIADI, como un CITRAL en las Naciones Unidas, que es el otro que tiene que ver con los arbitrios a nivel de inversiones internacionales, para que se puedan dirimir estos asuntos. Estos asuntos que están ocurriendo aquí, a nosotros tal vez nos parecen muy únicos, porque tal vez es la primera vez que ha ocurrido una decisión sobre una sede, etcétera. Pero a través de los años, de las décadas que llevan de dirimirse a nivel internacional, se miran, es decir, casos de pérdida de valor, de pérdida involuntaria, etcétera. Hay varias diferentes formas de definir cómo una inversión puede ser afectada por un Estado. Muchas gracias a Jacqueline Foglia, exsecretaria de Estado, por comunicarse con nosotros y darnos sus valoraciones respecto a este tema tan importante, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional las sedes. Esto, como hemos escuchado, pues hace, Ramón, que los inversionistas extranjeros duden del cumplimiento de contratos a largo plazo que se pueda dar en el país. Y como mencionábamos, estamos entre esos dos puntos de soberanía nacional que nos interesa tanto, y también de la inversión y cómo se puede ver afectada. La inversión. De inmediato y a largo plazo. Perfecto. Bien, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, listo el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación, don Nelson Ávila también, candidato presidencial, para que reaccionemos sobre lo que ha publicado don Luis Redondo. ¿Cuál es el mensaje entre líneas que nos quiere dar el presidente del Congreso Nacional? Ya regresamos. Este es el mensaje de su cuenta X que ha escrito don Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Felicitamos al pueblo hondureño que nos dio el poder para poner orden y recuperar la nación. Y más aún en este mes de la patria, por haber recuperado la integridad del territorio nacional, la forma de gobierno y la soberanía nacional de aquellos apátridas que pusieron a la venta la nación al mejor postor. Gracias a la Corte Suprema de Justicia por haber restaurado la soberanía que en el Congreso Nacional no nos permitieron hacer estos mismos apátridas, quienes públicamente afirmaron que no apoyarían la ratificación de la derogación constitucional, poniendo sobre la mesa casos de corrupción, contratos, juicios, magistrados, Ministerio Público, intereses personales o concesiones como moneda de cambio para eliminar las sedes. El Ministerio Público debe perseguir, enjuiciar y obtener condenas por estos graves delitos imprescriptibles que han cometido estos criminales apátridas contra nuestra nación Honduras, para que no se vuelvan a repetir estos lamentables hechos. Tenemos listo en el Congreso Nacional los listados oficiales de cómo votaron. ¿Cómo lo interpreta, abogado Ramón Barrios? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Ramón y televidentes. Bueno, primero yo quiero reconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia y también debo reconocer este fallo mayoritario. Es muy importante, quizá ese es el que tenga mayor discusión con efectos desde su origen, es decir, que queda, digamos, el texto original que estableció el constituyente. Por eso, como jurista, mi apreciación y mi reconocimiento, porque yo he escuchado diversas interpretaciones, sobre todo del abogado Colindres, y que daba antecedentes de 40 fallos de la Corte. Aquí la diferencia es que se va más allá del efecto ex nunc, es decir, desde el momento que se hizo la reforma y se va anteriormente a la norma original, porque se violó una norma que solamente la puede modificar el constituyente. Es cierto que como recurso de inconstitucionalidad y como norma general solo se puede dar con efecto, no hay efecto retroactivo, pero hay casos excepcionales que la doctrina en derecho constitucional establece, y este es uno de ellos, cuando
solo el Poder Constituyente tiene la potestad de modificar la norma. Dicho esto, entonces, y apelando a su pregunta, lo que establece, digamos, el presidente del Congreso Nacional de la República después de este fallo es que evidentemente hay una responsabilidad, por un lado de orden civil administrativo de los congresistas que aprobaron esa violación constitucional de la cual no estaban autorizados en su momento y que efectivamente trae consecuencias jurídicas de aplicar por parte de la Procuraduría General de la República la acción de repetición, de cobrarle los daños y perjuicios por alguna demanda que pueda tener Honduras en este caso, y luego también tiene una segunda consecuencia jurídica, que es la responsabilidad penal que le corresponde, según la Constitución, al fiscal general del Estado. Es decir, que todos los diputados que votaron en el Congreso Nacional en aquel momento, dándole origen a esta ley, tienen que enfrentar a la justicia hondureña, abogado Barrios. Sin lugar a dudas, deben de enfrentarla en dos vías: civil administrativa, quien la ejerce en la Procuraduría General de la República, entablándoles una acción de repetición, cobrándole los daños y los perjuicios que obtiene Honduras por las demandas internacionales, y segundo, enfrentando la vía a través de la responsabilidad penal que puede ejercer el fiscal general del Estado. Los diputados y las diputadas debemos estar conscientes que es cierto que en nuestras actuaciones tenemos que tener claro conocimiento de la Constitución de la República, y ya la Constitución nos dice cuáles son normas pétreas, y esas normas pétreas ningún poder constituido podemos modificarlas, llámese Congreso Nacional, llámese Poder Judicial. Ese es de elemental conocimiento de los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que cuando pasamos más allá de eso que estableció el constituyente, que son nuestros jefes originales, los ciudadanos de este país que hicieron la Constitución, debemos enfrentar las consecuencias jurídicas que ya están establecidas, como el delito de traición a la patria. Bueno, miren los cargos que pueden... ¿Y por qué cargos pueden acusar a estos diputados, abogado? Precisamente el delito es de traición a la patria, está establecido en nuestra norma constitucional. Este es un análisis jurídico que debe de hacer el fiscal general del Estado en materia penal, pero también hay una demanda civil resarcitoria de daños y perjuicios, que se le llama acción de repetición, que la ejerce el Procurador General de la República. Es el mismo caso de quienes votaron a favor de la reelección presidencial, que también es una norma pétrea, las normas pétreas, y esto es un llamado para todos los diputados y diputadas del Congreso Nacional. Tenemos que estar claros que las normas pétreas, el constituyente, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas de este país, cuando hicieron la Constitución de la República, dijeron: las normas pétreas no las pueden tocar, señores diputados, las normas pétreas no las pueden tocar, señores de la Corte Suprema de Justicia, las normas pétreas, señor presidente o presidente de la República, no la puede tocar, solo el constituyente. Y si usted las toca, las modifica, enfrenta el delito de traición a la patria. Bueno, fíjese que usted me está dando otra lista. Usted me está tocando otro tema. Es decir, si ya declararon inconstitucional este tema de las sedes, usted mencionó otro tema. El tema de la reelección presidencial. Es decir, también puede ser tocado este tema en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y si lo declaran también ilegal, vendría también otra acción en contra de los diputados que aprobaron este tema. Abogado, o contra los magistrados más bien. Porque hay recursos de inconstitucionalidad contra esa decisión que se adoptó. Y es lo mismo, son normas pétreas. Todo lo referente al Estado, al orden político, a la territorialidad, son normas pétreas, y las normas pétreas, la misma Constitución de la República lo establece, ningún poder constituido la puede tocar. Y cuando digo poder constituido se refiere al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Solo quien la hizo, que es el constituyente, es decir, usted, yo y todos los ciudadanos constituidos en una constituyente, podemos modificarla. Después, absolutamente nadie.
Permítame, abogado. Abogada María Antonieta Mejía, a exponerse ante la justicia los que aprobaron esta ley original de la sede, dice el abogado Barrios, porque así lo deja claro el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo califican ustedes? Buenos días. Bueno, buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño, al compañero Ramón Barrios y a usted, Ramón, gracias por la invitación y para manifestar nuestro punto de vista como oposición, pero que no coma ansia el oficialismo, porque como lo ha dicho el compañero Barrios, que dice que no se puede reformar en los artículos pétreos, pero más allá no se pueden tocar o violar la Constitución de la República, y ellos han sido pioneros y campeones en violar la Constitución de la República, así como el pacto de impunidad, así como el de la junta directiva ilegal, así como el tema del procurador y procurador ilegal, así como la derogación del 116, así como la derogación de lo que es la adhesión de Honduras acá. Muchos temas también que tienen su recurso en la Corte Suprema de Justicia y esperamos que sea efectiva la resolución de los mismos. Pero más allá de eso, nosotros hemos alabado la derogación de las sedes, porque nosotros como bancada del Partido Nacional, desde el día 1 que prometimos acompañar a la presidenta Xiomara para que hiciera un buen gobierno, le prestamos los votos de la bancada del Partido Nacional y le dimos esa oportunidad al Congreso Nacional para que derogara las sedes y cumpliera la promesa de campaña. Pero la ineficiencia fue bárbara porque no se llevó a cabo la ratificación de la derogación en el Congreso Nacional, lo que le tuvieron que dar ese trabajo a la Corte Suprema de Justicia para que diera el resultado de un recurso presentado por la universidad. ¿Cuál es el problema que nosotros miramos? Bueno, sencillo, que lo han puesto la declaración de la Corte Suprema de Justicia de inicio y conlleva y deja un mal precedente en la vida jurídica del país, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a detonar de aquí en esa decisión de aquí en adelante. Entonces, y deja también un mal precedente para todas las actuaciones que han presentado este gobierno y que se pueden hacer de inicio. Así que nada que celebrar en este momento más que ratificar esa decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, estamos dejando un mal precedente en la vida jurídica y mala imagen del país, porque aquí estamos con problemas con los índices de desempleo, índices de inseguridad, índices de la mala inversión, que no se podemos generar ni siquiera confianza para poder establecer pues verdaderas empresas y que esas mismas generan empleo. Y esto deja un mal precedente y eso hay que denotarlo. Pero también ha sido como utilizado un instrumento para la persecución política, porque ya se sabe que por la vía democrática, con estos bárbaros que nos gobiernan el día de hoy y que le han dejado mal a la presidenta Xiomara porque no ha podido cumplir ninguna promesa de campaña, y en este momento el tema de la sede lo hizo la Corte Suprema de Justicia, entonces definitivamente que lo van a utilizar como un mecanismo, como un instrumento de persecución política, porque hemos visto pronunciamientos de varios compañeros diputados donde le indican, ejercen coacción al Ministerio Público para que empiece la cacería de brujas. Yo creo que hay que ser democráticos y hay que aceptar el resultado de las elecciones que vienen internas y generales de cara a este año. No tenemos la culpa el pueblo hondureño de los desaciertos del pasado. Que hay que recomponer el país, hay que recomponerlo, pero hay que hacerlo con la vía justa, democrática, equitativa, sin perjuicio y menoscabo de los intereses del pueblo hondureño. Ahora la pregunta también, ¿qué va a pasar de cara a cara con todas las repercusiones legales que esto traiga? Sí. ¿Quién lo va a pagar las demandas que se ponga? ¿El pueblo hondureño a través de los impuestos? ¿O es que se van a sacar de la bolsa de aquellos que tomaron las malas decisiones? Yo creo que hay que dejarlo claro. Esto, más allá de darle un beneficio al pueblo hondureño, le está trayendo una consecuencia antidemocrática, porque lo quieren utilizar como un instrumento de persecución política. Bueno, usted ha dicho que ya comienza una cacería de brujas, usted dice que ya comienza una persecución con la clase política de oposición en el país, pero el tema, y porque ustedes ambos son abogados, tanto el abogado Barrios como ustedes son abogados de profesión, existe el delito de traición a la patria en el actual Código Penal. Dicen que lo suprimieron, por un lado, y por otro lado, ustedes tienen fuero legislativo. Abogada María Antonieta. Abogada María Antonieta, ¿me escucha? Bueno, abogado Barrios. Mire, dos cosas importantes. Primeramente, la incoherencia de mi colega congresista María Antonieta cuando dice que está de acuerdo con la sentencia, pero que la sentencia crea un mal precedente.
Yo creo que ahí hay si estoy de acuerdo, entonces no puedo establecer que la sentencia con la que estoy de acuerdo crea un mal precedente. Esto es lo primero. Lo segundo, no hay cacería de brujas. De hecho, la licenciada María Antonieta Mejía no era diputada en ese sentido, en ese momento, en el año 2012. Es decir, la cacería de brujas es un término medieval cuando se establece que se va en persecución de la totalidad de los miembros de un grupo. Aquí no hay posibilidad de eso. Aquí solo hay con quienes violaron la Constitución de la República, que son diputados determinados, ¿verdad? Ciertos y determinados. La licenciada María Antonieta Mejía no era diputada, por lo tanto no va a ser perseguida por el Ministerio Público. En ese sentido yo creo que uno debe ser responsable. Yo creo que quienes violaron la Constitución a sabiendas, sabían, mire, muchas veces los abogados también, los bufetes de abogados, deben saber aconsejar a sus clientes. Yo creo que desde el abogado Colindres, que establece que se está violando los precedentes, debieron haberle dicho a su cliente que la modificación del territorio está establecido en la Constitución de la República, en los artículos 375 y 376, que eso no lo podía hacer el Congreso Nacional de la República, que solo lo podía hacer un poder constituyente. Por allí debieron haber comenzado los consejos que el abogado Colindre, como apoderado legal de las sedes, debían darle a sus inversiones. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de muchos abogados que mal asesoraron a estas empresas. De todos modos, el gobierno sí ha tomado en cuenta esto, el gobierno de la presidenta Xiomara, y le está dando la oportunidad desde hace 2 años que todas estas inversiones se puedan acoger a los regímenes ya existentes. Y los regímenes ya existentes en el país y los que están en la nueva ley de justicia tributaria les aseguran sus inversiones financieras. Así que me parece que no hay que, digamos, alarmar a estos inversionistas porque tienen una salida legal en el sentido de acogerse a los regímenes ya existentes, Ramón. Gracias, abogado Barrios, muy amable. Gracias. Buen día. El artículo 555, me está diciendo acá el abogado Félix Ávila, sí existe el delito de traición a la patria. Del Código Penal, el artículo 555 del Código Penal actual establece el delito de traición a la patria. Conclusiones, por favor, abogada María Antonieta Mejía. No, la incoherencia no prevalece, Ramón. Lo que sí hay que dejar es los mal precedentes porque en materia administrativa no existe efectividad y retroactividad de la ley, solo en materia penal. Por eso es que decimos que dejan un mal precedente. Definitivamente hay que decirle al abogado Barrio que independientemente que María Antonieta no haya estado en el Congreso Nacional, no justifica que uno pueda leer con determinación el recurso interpuesto y la resolución de la misma, qué consecuencias trae y acarrea de cara aquí al futuro. Y aquí en adelante, entonces va a dejar la puerta abierta como para que cualquier Corte de Suprema Justicia de aquí en adelante que se nombre, también surja ese mismo efecto de inicio. Entonces vamos a traer un grave problema al país. Entonces eso es importante, vamos a crear una gran crisis. Con esto se está creando una gran crisis, porque de cara aquí la incertidumbre jurídica permanece. Ahora, eso es la ventana que no quería que se abriera precisamente, porque entonces hay que darle seguimiento a todas las acciones inconstitucionales que se han hecho. Empecemos entonces desde el 2006, cuando se quiso implementar una cuarta urna que violó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. También permanece el delito de la traición a la patria y no prescribe. Entonces yo creo que no podemos enfrascarnos en el pasado, sino más bien de cara al presente darle respuesta a los problemas estructurales del país. Mire, de aquí vamos a saber realmente cuál es el fondo de haber puesto 2 temas trascendentales en esa reunión que se dio de la noche a la mañana en la Corte Suprema de Justicia y que paradójicamente solo dijeron las sedes. Nosotros estamos esperando que también constituyan el pacto de impunidad, ya que al 8 de octubre que se dio la nueva fecha para tratar ese tema y que también tenga el mismo destino, que utilicen los mismos criterios de inicio que se dio y se disuelvan las cartas de libertad y se metan presos a los corruptos de cuello blanco que le han dado como cartas de naipe. Ahí andan fresquitos y disfrutando de los impuestos del pueblo hondureño. Gracias, abogada María Antonieta Mejía. Muy amable por participar en el matutino esta mañana. Saludos. Bueno, y continuamos con más reacciones referente a este tema tan importante
Tenemos al economista Nelson Ávila vía teléfono con nosotros, vía Zoom con nosotros. Él ha estado escuchando todas las posturas de los diferentes analistas y también queremos conocer su opinión. Luego vamos a darle lectura a la opinión de nuestros televidentes a través de la pregunta de hoy. A Nelson Ávila, ¿cree usted que este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que marca como inconstitucional las sedes, puede utilizarse en este contexto de persecución política? Primer punto, el fallo es correcto. Y le diré, lo que se hace es restituir el Estado de Derecho. Así que ese concepto de retroactividad que manejan es, perdón que lo diga, una manipulación jurídica. La decisión de Extunc significa, en realidad, que el problema era de origen, y así fue. Un ejemplo, y ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 2012 comenzó el problema. Juan Orlando violentó la Constitución de la República cuando eliminó a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de su mismo partido porque se oponían a 2. Ellos, los magistrados, se oponían a que se consumasen 2 violaciones constitucionales. La primera, la reelección, y la segunda se refería a las sedes, que violenta 2 principios fundamentales pétreos, el de la territorialidad y el de la soberanía. Perfecto, lo sacó, violentó la Constitución de la República desde el Ejecutivo, se violentó a la Corte Suprema de Justicia y ahora el pueblo hondureño tiene que pagar la posición correcta que asumieron esos, si no mal recuerdo, 4 magistrados del Partido Nacional. Demostraron respeto a la Constitución en ese momento. Entonces, lo que se ha hecho en la Corte Suprema de Justicia en este momento, en realidad es restituir lo que en el 2012 lamentablemente fue una violación constitucional. Primer punto. Segundo punto. En realidad le diré que nosotros desde hace 10 años, en febrero del 2014, hace más de 10 años, interpusimos el recurso de inconstitucionalidad de las sedes ante la Corte Suprema de Justicia. Y ante la Fiscalía también dijimos que eran corresponsables y habían cometido el delito de traición a la patria que lo tipifica la Constitución de la República, no solamente Juan Orlando y todo su ministerio, todos sus secretarios de Estado que apoyaron esto, porque la Constitución es clara, todos aquellos que violentan, promueven, etcétera, etcétera, la violación de cualesquiera de estos artículos, en realidad se convierte en apátrida, se convierte en traidor a la patria. Eso es muy claro en la Constitución de la República. También interpusimos un recurso ante la Fiscalía, también contra la estructura del jefe, no solamente el jefe del Estado Mayor Conjunto, sino que todos los Estados Mayores Conjuntos de la época que permitieron de una u otra forma también esa violación de la Constitución de la República. Jamás se dio trámite a nuestra posición en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia se nos respondió que no nos afectaba a nosotros como ciudadanos. Sí, afectaba a toda la nación, nos afectaba a todos nosotros como ciudadanos. Así que me parece correcta la posición de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo hemos nosotros asumido desde hace 10 años. El problema es desde origen. Tercer punto, quiero aclarar, y sería bueno que en la expresión a través de este importante canal se clarifique ante la nación. Yo entiendo que todos los magistrados, sin excepción, y aún los nacionalistas de ahora, estaban de acuerdo en la inconstitucionalidad de las sedes. En lo que no estaban de acuerdo era si era Extunc o era Exnunc. En otras palabras, la mayoría fue Extunc, o sea, hay un problema desde el origen. Los otros planteaban que era a partir de este momento. Y yo creo que la posición correcta es la que se aprobó. Porque si se decía que se derogaban a partir de este momento, se daba apertura para que cualquier acción judicial afectase al pueblo hondureño. Hablemos claro. 4 puntos. Aquí no hay una expropiación como lo plantea el abogado Colindres. En ninguna medida. ¿Y por qué no hay expropiación? En ningún momento se les está afectando su inversión y sus activos. El enorme problema es que, y vuelvo a lo que también se planteaba, nadie puede alegar ignorancia de la ley, sobre todo un inversionista. Todos los inversionistas que ingresaron a través de las sedes
sabían muy bien que aquí había un problema de origen, había un problema de inconstitucionalidad. Habíamos muchas personas, yo entiendo que yo fui el único político que interpuso los recursos desde su origen también, que en realidad, y reitero, si nadie puede alegar ignorancia de la ley, entonces los inversionistas tampoco. Y esto se demuestra exactamente, discúlpenme, el que invierte tiene que hacerlo sobre la base de la legalidad, sobre la base del respeto a la soberanía. Y aquí termino, discúlpeme. Esto es tan complejo que es difícil también plantearlo como tal. Así que no hay ninguna retroactividad de la ley, no hay tampoco confiscación, porque, reitero, los bienes continúan siendo propiedad al mismo tiempo de ellos. Y para solucionar esto, les adelanto, en realidad, las posibilidades de que los inversionistas vayan a una acción ante el CIADI, vayan a un diferente de esa naturaleza, yo les sugiero a ambos que, y eso también lo hemos escrito, que se entre a negociar con el Estado para tener un tratado especial que no violente ni la territorialidad, ni la soberanía, ni ningún artículo pétreo, que puede ser a través de las zonas de libre comercio, las SOLIS, o una zona franca especial, o también un tratamiento especial, pero que no violente todo esto. Si van a un diferendo, les adelanto también a los inversionistas de la sede, pueden perderlo, porque van a tener que demostrar por qué ignoraban la ley existente en ese momento, que era inconstitucional. Y lo último, lo que escribe el presidente del Congreso, Redondo, aunque no le guste a algunos, es cierto, la Constitución de la República plantea que cualquier delito de esa cuestión, cualquier delito de violación de la Constitución, en realidad, y sobre todo los artículos pétreos, se convierte en apátrida, o sea, se convierte en traidor a la patria. Y yo sí creo, más bien, que aquí los traidores a la patria no solamente son los diputados que votaron a favor de las sedes, también, ojo, los diputados que estuvieron desde el 2014 y que se quedaron en silencio frente a todo ello, connivencia, confabulación, ignorancia, falta de valentía, falta de compromiso con la nación, no lo sé, todos los del 2014 hasta la fecha, de hecho, también son corresponsables de la violación los magistrados que quedaron después de que eliminaron a los otros 4, entre ellos el exfiscal, que al mismo tiempo pasó a ser uno de los principales elementos que apoyó la cuestión de las sedes, pero también todas las personas que formaron parte del Estado Mayor Conjunto. Ojo, aclaremos completamente, y hay que asumir, esto no es una persecución política, en realidad cometieron una violación de la Constitución. El problema en nuestra nación es que estamos acostumbrados a violentar la Constitución permanentemente, y entonces atacamos de que es una persecución política cuando lo que se quiere es ejecutar precisamente la Constitución. Y lo último, aunque el Código Penal, y ya se nos aclaró que el abogado, el doctor Félix Ávila, precisamente plantea que sí está contenido el delito de traición a la patria en el artículo 555 del derecho penal vigente, aunque en realidad no estuviese contenido, una ley secundaria no puede eliminar la ley primaria, que es la Constitución, y la Constitución es clara. Continúa vigente aunque se violenten sus preceptos constitucionales, como lamentablemente se hizo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Nelson Ávila por sus valoraciones. Como él lo ha mencionado, no es una persecución política, es asumir las consecuencias políticas de las acciones anteriores referente a esto que ha marcado ya la Corte Suprema de Justicia, este fallo de inconstitucionalidad a las sedes, esto que hemos estado por muchos meses abordando en este momento, y siempre bajo el análisis de este tema. Tenemos a la periodista Merari Borjas, está en este momento con el analista Jaime Rodríguez, también para que nos dé su opinión referente a esto. Adelante, Merari. Buenos días, licenciada Lucy, televidentes. Así es, para
abordar aún más este tema, el análisis jurídico del abogado Jaime Rodríguez en cuanto a las consecuencias de la inconstitucionalidad en el tema de la sede. Mire, este tema que es eminentemente jurídico, lastimosamente se está tornando eminentemente político. Las consecuencias van a ser, de acuerdo a la lógica y a la experiencia, graves, funestas, y quien las terminará pagando es el pueblo hondureño. Ahora bien, lo lastimoso es que los políticos que actualmente se encuentran en el poder pretendan desnaturalizar lo que es este tema tan importante y ya estén hablando de acciones en contra de los diputados de hace 12 años. Lo que les sugiero y lo que los invito es que analicen la Constitución en el artículo 375, párrafo segundo. Ahí habla de la responsabilidad que también, según mi criterio, han tenido los actuales diputados, miembros de la Junta Directiva, ya que no ratificaron precisamente ese tema porque les interesaba más en aquel momento histórico el tema del fiscal general. Hay una responsabilidad también para ellos. Así que creo que hay mucha tela que cortar. Hay muchos temas en donde personajes políticos del tripartidismo están involucrados. Creo que se debe de dejar a un lado el tema político. Esto es un tema eminentemente jurídico y bueno, no se debe de pensar que por este fallo todas esas demandas por montos millonarios y no de decenas, ni de cienes, sino de miles de millones de lempiras van a tener éxito. Esta es una herramienta que podrá utilizar el Estado de Honduras, pero difícilmente van a poder tener éxito ya que los contratos se respetan. Y precisamente el haber renunciado a CIADI no implica que ya el gobierno de Honduras pueda asegurar que tiene éxito en esos procesos, porque son varios. Así que creo que es lastimoso que se esté politizando un tema. Creo que el tema en sí, de no permitir que los artículos pétreos se toquen, eso es correcto y todo el pueblo hondureño lo ve con buenos ojos. Lo lastimoso son los efectos, ya que nuestra propia Constitución de la República, en su artículo 96, habla claramente de la retroactividad de la ley y solo beneficia al reo o al procesado cuando la ley le puede beneficiar. En este sentido, los contratos no pueden ni deben de ser considerados como retroactivos y es precisamente los alcances de esa sentencia los que preocupan. Obviamente pues no hemos podido tener a la vista todo lo que es el cuerpo de esa resolución, que me imagino que va a ser bastante kilométrica, porque eso es lo medular, eso es lo importante, ver cómo respaldan los efectos que esta resolución va a tener. Muchísimas gracias, abogado Jaime Rodríguez, por su análisis. Dos puntos muy importantes. Podrían también incurrir en delito los actuales diputados de la Junta Directiva del Congreso Nacional y estas demandas que podría enfrentar el Estado de Honduras por este decreto de inconstitucionalidad con la sede. Con este informe, compañeros, yo retorno con ustedes al estudio. Lamentablemente se reporta un nuevo homicidio aquí en la capital del país. Vamos a conocer más detalles con el periodista Tony Munguía. Buenos días, así es, frente a un instituto privado evangélico y atrás de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel en la colonia Santa Fe se ha reportado homicidio, tal y como usted lo ha dicho, compañeras en el estudio. Mucha atención a esta información. Esta persona ha sido ejecutada. En este preciso momento ya ha llegado la Policía Nacional a resguardar la zona. Mucha atención a esta información. Se reporta un homicidio precisamente en el sector de la colonia Santa Fe, Comayagüela, atrás de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, frente al Instituto Evangélico Jesucristo Reina. Ya las personas han visto este cuerpo, pero no lo pueden reconocer. En un inicio pensaron que esta persona estaba dormida, sin embargo se ha visto ya algunos casquillos
que han quedado en la zona. Repetimos, ya ha venido la Policía Nacional, la Policía Preventiva asignada a este sector a recabar más indicios y vamos a estar pendientes de la identidad de esta persona que viste tenis, viste también una camisa color aqua. Así que a esta hora de la mañana se registra este homicidio aquí en la colonia Santa Fe de Comayagüela. Regresamos con ustedes. Buenos días. Vamos en este momento con Gustavo Bustillo y es que está a la espera de exhumación los restos del joven secuestrado en la ciudad de La Ceiba. Más detalles con Gustavo, adelante. Así es, gracias. Buenos días, Luz Madrid, buenos días, televidentes de TN5 Matutino. En efecto, nos encontramos en la playa de Cuyamel, este sector aledaño a la comunidad garífuna de Sambo Creek, entre Sambo Creek y la ciudad de La Ceiba. Pertenece, por supuesto, al municipio de La Ceiba. Y es que está a la espera, mucha atención, de ser ya exhumado los restos de una persona que aparentemente sería del sexo masculino y que supuestamente, y según investigación, podría tratarse de un joven que fue secuestrado el pasado 3 de septiembre del presente año acá en la ciudad puerto de La Ceiba. Sin embargo, esa es una versión que hasta que sea exhumado el cadáver de esta persona se va a saber si en realidad pertenece a este joven de nombre Xavier García Arriola, este jovencito que fue secuestrado y pues que hasta este momento sus familiares y las autoridades policiales no saben de su paradero. Sin embargo, reiteramos, en efecto hay un cuerpo, hay un cadáver al interior de esa fosa en las orillas de la playa acá en Cuyamel, pero hasta que se haga la exhumación del mismo se va a conocer en realidad y se va a confirmar si se trataría de este joven. Hay que recordar que por este joven hay 4 personas ya detenidas o ya guardando prisión en el país debido a que fueron pues capturadas sospechosas de haber secuestrado a este joven, repito, de nombre Xavier García Arriola. Así que mientras no se haga la exhumación no vamos a conocer si en efecto se trataría de este joven, pero sin embargo todo indicaría que pues podría tratarse del próximo miércoles. Viene un equipo especial a la ciudad de La Ceiba proveniente de San Pedro Sula, tenemos entendido, o de Tegucigalpa, un equipo de forenses para realizar la exhumación y por supuesto Luz y televidentes de TN5 Matutino, nosotros vamos a estar pendientes de esa exhumación que se va a realizar la próxima semana, repito, el día miércoles, la exhumación del cadáver de quien podría ser este joven que fue secuestrado el pasado 3 de septiembre aquí en la ciudad Puerto de La Ceiba. Por el momento es lo que les puedo informar desde la novia de Honduras. Regreso a estudio, buenos días. ¿Qué opina usted de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional las sedes en Honduras y nulas desde su origen? Ese ha sido el tema de hoy, 99508174. El número de WhatsApp, ya muchas personas han enviado su opinión. Vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes a continuación. Excelente, la patria no se vende y esos traidores a la patria deben de pagar por su delito. Cachos no volverán. Escriben más opiniones. Muy buenos días, este país cada día está más jodido. Ahuyentan la inversión extranjera. Todos los ñángaras son cínicos, corruptos y vulgares. Libre nunca más se van. Más mensajes, excelente lo que hicieron en la Corte Suprema de Justicia. Ahora hay que judicializar a los diputados apátridas que hicieron posible la venta del territorio nacional a través de las sedes. Vamos a ver más mensajes. Bendiciones, buen día. El país no se vende ni se alquila. A los que votaron los castiguen. A los que votaron los castiguen. Y si hay demanda al país, le embarguen los bienes, pero que se haga, no solo sea mentira. Escribe correcta y lógica. Más mensajes, damos lectura. Está magnífico, esos vendedores de la patria tienen que pagar
por traidores y que regresen la plata por la cual la estaban vendiendo. Pedimos cárcel para todos los que votaron a favor de las sedes. Me parece correcto, la mayoría de los hondureños lo pedíamos. Es tiempo de hacer justicia, hay que meter a la cárcel a los traidores que pasan diciendo que son los héroes de Honduras y son lacras del país. Corte Suprema de Justicia, muy bien hecho, escribe este televidente. Buen día, Ramón. Es lamentable el pensar de los ñángaras, ya que se pierde la inversión y generación de empleo que tanto necesitamos los hondureños. Hubiesen reformado la Constitución para quitar prebendas a la sede y son hipócritas y seguidores al hablar de traición a la patria cuando ellos están necios a vendernos a Venezuela y China para supuestos proyectos socialistas que traen más pobreza a los pueblos. Está bien, pero siempre hay apátridas que no están de acuerdo por sus intereses personales. Buenos días, acompañamos tan buena decisión y comiencen a deducir acciones penales a aquellas personas apátridas que piensan con el estómago y no con la cabeza. Feliz día. Buenos días, siempre fueron institucionales, pero le pido a la presidenta que sea sabia, todavía se puede renegociar estos convenios para no afectar esas fuentes de trabajo, no se dejen llevar por venganzas políticas. Pongamos los intereses del país primero. Un mensaje de Irwin González. Más mensajes. Buenos días, excelente lo que hizo la Corte Suprema. Los de la oposición es que no ven con buenos ojos esa acción y sabrán por qué. Ahora, creo que para evitar demandas por las obras ya hechas en las sedes, los proyectos deben continuar. Solo quitarles las formas de gobierno que querían implementar, tener sus propias leyes, entre otras cosas, porque no podía ser un país dentro de otro país. Buen día a todos, escribe el televidente. Ojalá que las demandas multimillonarias que le vienen al Estado las pague el narcofamilión de Libre y no el pueblo hondureño. Es preocupante aquí a Honduras, más inversionistas no vuelven a ver este circo de inseguridad jurídica, escribe más mensajes. La masa somos ignorantes, solo unos cuantos abogados estudiosos pueden opinar. Bueno, siempre es importante la opinión del pueblo hondureño, de la gente que quiere opinar. Buenos días, sí, estamos de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra las sedes. La patria no se alquila ni se vende. Todos esos vendepatria tienen que pagar con cárcel. Honduras es para el hondureño, escriben algunos televidentes a través de nuestro WhatsApp en base a la pregunta de hoy. Si usted no lo ha hecho, tiene la oportunidad aún de hacerlo. Hágalo a través del número que ve en pantalla. ¿Qué opina usted de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional las sedes en Honduras y nulas desde su origen? Bueno, aquí me ha escrito don Olban Francisco Valladares, exdiputado y excandidato presidencial. Me dice, estimado Ramón, algunas de las empresas que posteriormente se cobijaron bajo el régimen de las sedes, como la exportadora de chiles en San Marcos de Colón, no están ni estuvieron interesadas en las facultades y prerrogativas inconstitucionales que se incluirían en el paquete. Lo hicieron hastiados de la lentitud del gobierno en agilizar los trámites de importación y exportación. Le recomendaron buscar el mecanismo de las sedes y eso alivió en gran parte el problema. Si es por la carencia de facultades de la Corte Suprema de Justicia para modificar la Constitución, entonces que el Congreso Nacional deje de arrastrar los pies y haga lo que debió hacer desde el 2022, cual es el mediante decreto legislativo a derogar las reformas perversas a la Constitución que dieron vida a las sedes. Los de Libre demagógicamente están hablando de acciones por traición a la patria de los diputados. Excelente, pero entonces también la directiva del actual Congreso, porque irresponsablemente dejó pasar el tiempo de la ratificación del decreto que derogaba las reformas institucionales o inconstitucionales emitidas por la legislatura anterior. Gracias, un saludo. Esto es lo que ha escrito don Olban Francisco Valladares. Ahora miremos también en su cuenta X lo que ha escrito el abogado Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general del Ministerio Público, exministro de Transparencia del actual gobierno. Dice don Edmundo Orellana, es principio universal que la nulidad no afecta derechos adquiridos de buena fe. Las inversiones en las sedes conservan, por este principio, sus derechos,
salvo en lo relativo a la soberanía territorial, política y jurisdiccional, que por esta sentencia Honduras recupera, dice el abogado Edmundo Orellana. Periodista María Fernanda platica con Marvin Ponce esta mañana, analista político, sobre estos temas que están pasando en el país. Vamos con usted, buenos días. Buenos días, nos acompaña Marvin Ponce, ex asesor de presidencial y también pues ex diputado. Don Marvin, este problema de la Corte al dar inconstitucional o de la sede, ¿podría darse una persecución política o una persecución a los diputados que estuvieron a favor de que ellas funcionaran en Honduras? Sí, el mayor precedente negativo de esta decisión, independientemente que sea justa la inconstitucionalidad, es realmente que este tema se discutió en el Congreso, en primera legislatura se aprobó y en segunda legislatura no se aprobó. Entonces prácticamente la Corte asume papeles del Congreso y eso implicará realmente que al tener libre minoría en el Congreso, todos los temas delicados se van a dirimir en la Corte Suprema, que tiene mayoría. En cuanto a la persecución política, pues se puede dar, pero yo no tengo miedo. Yo estuve cuando se aprobó las sedes, solicitamos opinión de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, dijeron que estaban de acuerdo, solicitamos opinión al Colegio de Abogados, y como legisladores uno tiene que legislar, uno no tiene que tener miedo a legislar. Si por su trabajo de legislador lo van a llevar preso, pues ni modo. Pero yo creo que el peor tema es que los temas de inversiones, los temas de jurisdicción, los temas institucionales se politicen en una campaña política y se utilicen realmente para perseguir políticamente a los opositores. Pero yo no tengo miedo. Aquí no meten preso a nadie, aquí hasta los corruptos más grandes del gobierno actual y los gobiernos anteriores están libres. Hay gente que le han sancionado 60 años de cárcel y está en su casa por amistades entre los mismos gente que maneja el poder. Entonces no hay ninguna preocupación por eso. ¿Qué puede pasar de aquí al futuro con este tema de las sedes? ¿Los inversionistas podrían perder el gobierno? ¿Cómo podría verse a nivel internacional y con inversionistas próximos? No, es que la sentencia puede ser correcta y justa y pueden haber argumentos de la inconstitucionalidad. El problema es que se hace ex nunc, como dicen los abogados, que implicará que es retroactiva. Y hasta ahora nada, ninguna ley, ni una sentencia es una ley, según nos dijeron en la Facultad de Derecho. Ninguna ley puede ser retroactiva solamente en materia penal cuando favorece al delincuente. Pero una cuestión de inversiones no podía tener retroactividad. Lo que tenía que haber hecho el gobierno es crearle un sistema especial a las sedes actualmente estructuradas para poder darle beneficios fiscales que no se los puede dar porque es inconstitucional. Pero de lo contrario, lo que vamos a someterlos nosotros es a demandas internacionales, lo cual implicará realmente que el pueblo siga pagando por los errores y por los caprichos políticos de algunos sectores políticos que no